Un saludo cordial a todos nuestros oyentes que se conectan a través de nuestra página web www.teleafro.com. Nuestro programa de hoy va dirigido a explicar todo lo relacionado con desmovilización, desarme y reintegración. Nuestro invitado para hoy es el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, doctor Yochoa Mitrotti. Doctor Yochoa, buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué rico estar aquí con ustedes, qué rico compartir este espacio contigo, Jeffrey. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Qué es la Agencia Colombiana para la Reintegración y qué buscan? La Agencia Colombiana para la Reintegración es la entidad encargada de brindar todas las herramientas humanas, solidarias, generosas que la sociedad tiene para ofrecer a los desmovilizados que han dejado las armas de forma colectiva y de forma individual. Nosotros desde la agencia no apalancamos ni el desarme ni la desmovilización. Nosotros lo que hacemos es todo el tratamiento humano para tratar de brindar todas las herramientas necesarias para que una persona que estuvo en las armas pueda desempeñarse como ciudadano. Y en ese marco tenemos varios enfoques. Uno, la atención desde la persona, desde el individuo, cómo ayudamos a ese tránsito de hombre combatiente a hombre ciudadano, a hombre miembro de familia. Dos, cómo podemos ayudar en toda la vinculación al sistema de salud, cómo podemos que ellos arranquen en el subsidiado y ojalá a medida que vaya avanzando el proceso puedan fortalecer soluciones en el contributivo. Tres, todo el enfoque de educación, cómo logramos que la alfabetización sea un pilar fundamental para construir esa capacidad en estos individuos, hombres y mujeres tan colombianos como tú y como yo, para poderse desempeñar en un empleo, como miembros de familia, como miembros de una comunidad, como miembros de una sociedad y en la participación política. Cuarto, tenemos todo el enfoque de formación vocacional, en donde queremos a partir del SENA poder brindar herramientas técnicas y tecnológicas para que los desmovilizados, las personas en proceso de reintegración puedan aprender un oficio, siempre tomando en cuenta los saberes previos, las capacidades, las potencialidades y particularmente el deseo que tienen las personas en proceso de reintegración de construir un proyecto de vida que sea funcional para ellos, para sus comunidades, para sus colectivos, para Colombia. Y por último, tenemos todo el enfoque de reconciliación. Para nosotros la reconciliación es fundamental porque es realmente donde generamos las garantías de no repetición de hechos violentos, particularmente con las comunidades pobres, con las víctimas del conflicto. ¿Cómo rompemos para siempre esos ciclos de violencia que Colombia ha padecido? Eso es un poco a grandes rasgos lo que hace la política de reintegración y nosotros, lo tengo que decir con total claridad, somos un vehículo. Nosotros no somos los que logramos sacar adelante el proyecto de vida de Jeffer. Es Jeffer quien logra sacar su proyecto de vida por su empuje, por su berraquera, por su compromiso. Nosotros lo que tratamos es de generar el mejor ambiente posible, pero siempre conservando un marco de equidad con otras poblaciones. Nosotros no queremos ofrecer la mejor política pública para los desmovilizados. Nosotros lo que queremos es, a través de los desmovilizados, contribuir para que todos y cada uno de los colombianos reciban la mejor apuesta en salud, la mejor política pública en educación, la mejor apuesta y la mejor política pública en materia de formación para el trabajo, la mejor y la más pertinente apuesta de política pública en reconciliación, teniendo claro las dificultades que tiene la institucionalidad en muchos aspectos para ofrecer en los mejores estándares, particularmente internacionales, esa provisión de bienes y servicios. Muy bien, doctor Yochoa. Cuéntenos, ¿desde cuándo usted trabaja con esos temas de conflicto en Colombia y cuáles han sido los cargos que ha tenido en la línea del tiempo? Bueno, mire, yo tengo una vocación por Colombia. Yo, desde muy chiquito, desde que tengo memoria, siempre el tema del conflicto, siempre el tema de por qué en Colombia habíamos unas personas que teníamos unas condiciones y otras que no, siempre marcó mi personalidad. Desde pequeño me acuerdo ver noticieros, me acuerdo preocuparme por la historia del país, preocuparme por los desvalidos, por los desfavorecidos, por las personas en condición de vulnerabilidad. Estudié historia, ciencia política y periodismo en una universidad
de Colombia, y desde que me gradué empecé a trabajar en temas de conflicto. Desde el año 2000 mi enfoque ha sido entender el conflicto, desde el año 99 para ser más precisos. Arranqué profesionalmente en el año 99-2000 trabajando como investigador en la Universidad de los Andes, apoyando investigaciones de una profesora que se llama Ann Mason. También fui monitor de cursos como Historia de Colombia, Historia del Medio Oriente, Política Colombiana Contemporánea. Y luego, cuando ya me gradué de la universidad, de la segunda carrera en el año 2002, empecé a trabajar ya en el territorio. Yo fui el primer defensor del pueblo en Bojayá, Chocó, después de la masacre. Estuve un poco menos de un año en el departamento del Chocó y de Antioquia. Me tocaba atender dos municipios, Vigía del Fuerte y Bojayá o Bellavista. Y después me volví para Bogotá, trabajé en la alcaldía del profesor Antanas Mucus, en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Hacienda Distrital, discúlpeme, en un proyecto precioso de participación ciudadana, en un proyecto tratando de entender la experiencia internacional de la importancia que tiene en profundizar la democracia desde la participación ciudadana de los individuos, de los ciudadanos, en la decisión y en la orientación de políticas públicas. Quiero contarle que ese es un proceso que además tomó como experiencia dos procesos muy exitosos en América Latina, dos ciudades en Brasil, Curitiba y Porto Alegre, dos ciudades que eran como Bogotá o como cualquier ciudad de Colombia donde la gente no le preocupaba lo público, donde no participábamos, donde lo público era el escenario para unas personas, particularmente los clientelistas, los politiqueros, y cómo a partir de este ejercicio desde finales de los años 70, hoy esas dos ciudades, el 95% de los recursos se priorizan, se viabilizan a partir de audiencias públicas donde la ciudadanía es consciente del compromiso en profundizar la democracia. Trabajé en la alcaldía y en ese proyecto durante 3 años y medio, más o menos hasta mediados del año 2005. En el año 2005 me fui a trabajar al Ministerio del Interior y de Justicia, primero coordinando un proyecto de descentralización de la política pública en 4 departamentos muy conflictivos del país, el Huila, el Caquetá, el Putumayo y el Amazonas, donde logramos que los municipios, los departamentos asumieran el enfoque de derechos humanos y de derecho internacional humanitario dentro de sus planes de desarrollo y que esto se aterrizara en unos planes de acción con unos programas, proyectos y políticas públicas que permitieran mejorar las condiciones de vida para los colombianos. Rápidamente, el ministro me pide que asuma la coordinación de toda el área de prevención en la Dirección de Derechos Humanos, y ahí tuve a cargo 16 departamentos, compartíamos la responsabilidad con la Presidencia de la República, el Programa Presidencial de Derechos Humanos, y ahí tenía que ser equipo con Carlos Franco, un desmovilizado, una persona que ha contribuido profundamente a transformar este país, Tomás Concha, el primer director del programa de reincorporación de los años 90 que se implementó para el M19, y ahí trabajamos con ellos desde la vicepresidencia y yo con un equipo humano excepcional en el Ministerio del Interior. Ahí trabajamos varios proyectos, el de descentralización de la política pública, todo el tema de comunidades en riesgo, y son esas comunidades afectadas, confinadas por el conflicto, utilizadas por el conflicto, donde desafortunadamente desde el Estado no podemos darle una atención y poder generar realmente unos mecanismos de prevención y de contención de estos efectos nocivos de la violencia. Un tercer proyecto precioso que tuve el privilegio de liderar ahí es toda la política de protección a las víctimas del conflicto armado, cómo poder desplegar realmente muy rápidamente desde el territorio acciones para prevenir que la vida, la honra, la libertad y la integridad de estas personas no se vieran afectadas, con un ejercicio de corresponsabilidad con el municipio, con el departamento y con la nación, para que en menos de un mes una persona que tuviera en riesgo pudiera estar en Bogotá si el riesgo era extremo o extraordinario. Adicionalmente me tocó en ese mismo cargo entrar a negociar con comunidades que habían sido depositarias de medidas cautelares o provisionales por parte de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí me tocó entrar a comunidades como Jiguameandó, Curvaradó, trabajé con los indígenas de los ríos Verde y Sinú en la represa de Urrá, y estuve en el Putumayo, en el Caquetá, trabajando con comunidades afectadas. Y también tuve el privilegio
de tramitar y gestionar falsos positivos, de poder desde mi capacidad salvar muchas vidas de muchachos y muchachas que iban a ser injustamente asesinadas en el marco de este aterrador conflicto armado. Y desde mediados del año 2008 ingresé a la Agencia Colombiana para la Reintegración, primero a trabajar en la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales, al lado de Alejandro Eder. Ahí tuve la misión de diseñar la estrategia de cooperación y relaciones internacionales de esta política que afortunadamente ha sido exitosa. Y 4 meses después, el doctor Frank Pearl generosamente me llamó a dirigir todo el componente de reintegración comunitaria. Estuve en ese cargo poco más de 2 años y medio, hasta que se acaba el segundo mandato del presidente Uribe, y cuando Alejandro Eder es nombrado por el presidente Juan Manuel Santos como alto consejero para la reintegración, él me pide que lo acompañe como director programático o gerente general. Estuve 2 años aquí. En octubre del 2012, un poco cansado, con la satisfacción del deber cumplido, decidí irme al sector privado. Trabajé en una agencia de comunicaciones estratégicas ayudando a la empresa privada a vincularse en una estrategia y en una agenda de sostenibilidad de largo plazo con el gobierno. Y en octubre del 2014 el presidente me llama para que asuma las riendas de esta bella entidad, una entidad comprometida, una entidad que tiene desafíos, pero que creo que ha hecho su mejor esfuerzo por brindar oportunidades a las personas que han decidido dejar las armas y reintegrarse con nosotros. Muy bien, por lo escuchado tiene mucho recorrido, o sea, es una persona que sabe mucho del tema. Pues tengo la fortuna de haber recorrido este país, tengo la fortuna de haber visto de frente la guerra, tengo la fortuna de haber visto que la guerra afecta particularmente a las poblaciones más vulnerables. Y creo que ese es mi compromiso, ayudar a sembrar un granito de arena, uno, para generar conciencia que la guerra en Colombia sí existe, que la inequidad sí existe y que la institucionalidad se tiene que fortalecer para hacer presencia en amplios territorios, para dejar atrás ciclos de violencia y de ilegalidad. Bueno, muy bien. Doctor Yochoa, teniendo en cuenta que la población civil colombiana tiende mucho a confundirse con algunos términos como desarme, desmovilización y reintegración, ¿podría explicarnos con detalle, por favor, cada uno de esos términos? Bueno, el DDR aparece en los años 90, es unos términos acuñados por Naciones Unidas. Siempre se ha hecho DDR para tramitar y gestionar un pacto de paz. Simplemente es una terminología más bien moderna en donde Naciones Unidas y los teóricos de estos temas han venido hablando de estos conceptos. Primero, hablar que el DDR no quiere decir la rendición de una parte, quiere decir que las partes acuerdan una salida en donde el DDR puede variar. Por ejemplo, hay veces el DDR solo compone o involucra a los insurgentes, pero en modelos muy sofisticados eso también puede incorporar a actores y agencias del Estado en transformaciones y modificaciones. El desarme es ese momento inicial donde las personas, luego de un proceso de paz acordado, acotado, donde se parte de la lógica que acá no hay vencedores ni vencidos, sino que se quiere poner término a un conflicto armado y que se entiende que la lucha armada no va a solucionar las diferencias políticas. Entonces se decide que estos miembros de los grupos pasen a unos lugares de ubicación en donde pueden empezar a entregar sus armas, que han sido sus compañeras en los últimos 20, 30 años, que han sido su garantía para conservar la vida, y pueden entrar a un proceso con las garantías, además del acompañamiento internacional. Muchas veces en estos procesos hay una verificación y un acompañamiento internacional de organismos, de países, de organizaciones, de universidades, que acompañan para que ambas partes cumplan el proceso y los pactos. Entonces, esa primera etapa se llama el desarme, que es la posibilidad de inhabilitar las armas que acuerdan desinhabilitar las partes, en donde normalmente son los grupos insurgentes quienes entregan las armas y se someten a las reglas del juego democrático, claramente con el deseo de unos cambios del sistema. La desmovilización es ese momento en que el hombre ya no es un combatiente, que empieza ese tránsito hacia la civilidad, y son esas medidas tempranas de acompañamiento. Primero, pues darles una cédula, identificarlos,
poder establecer ellos cómo están en el componente educativo, cómo están en el componente familiar, cómo están en el componente productivo, cuál puede ser su red de apoyo, dónde van a ir a vivir, si se quedan en grupos, si se van individualmente. Y entonces esas fases de estabilización que empiezan a permitir el tránsito de hombre combatiente o de estructura armada, porque ahí también hay que entender que no todos los hombres que están en las FARC o en el ELN o en un grupo armado son hombres que portan un arma. No, muchos cumplen funciones de apoyo, pero igual son combatientes, son hombres que toca sacar de estos marcos, de estos grupos armados ilegales. Y por último está toda la fase ya de largo plazo de construcción de habilidades, de competencias, y eso no quiere decir que los desmovilizados no tengan habilidades y competencias, es cómo esas se pueden adaptar para que el proyecto político, el proyecto social, el proyecto económico pueda ser viable. Y Bueno, estamos de vuelta con Sin Conflicto, nuestra página web www.teleafro.com y obviamente con el Dr. Joshua. Dr. Joshua, vamos a enfocarnos en los programas que tienen que ver con 2002-2016. Todos estos programas de reintegración han tenido una serie de cambios de nombre. ¿Nos podría explicar aquí a qué se debe ese cambio de nombre y qué es lo que se quiere con esto? bueno, querido Jeffrey, primero yo no soy doctor, yo soy Joshua. Bueno, ok. Dos, pues mire, nosotros desde el año 2003, no el año 2002, venimos implementando una política pública que ha continuado, que ha construido sobre lo construido, pero que ha tenido retos, desafíos y que ha implicado también unas transformaciones. En el año 91, producto de los acuerdos de paz del M-19, el EPL y el Quintilami y otras estructuras armadas, se montó un programa de reincorporación en la presidencia de la República. Cuando el presidente Uribe sube al poder en el año 2002, establece que ese programa había cumplido los propósitos, lo cierra, lo liquida, y cuando empieza la negociación con las estructuras paramilitares, decide montar un nuevo modelo de reincorporación en el Ministerio del Interior y de Justicia. Sin duda creo hoy que nos hubiera ido mucho mejor adaptando la capacidad del modelo desarrollado en los años 90 y pidiéndole una adaptación y una adecuación para el modelo de negociación y de pacto de paz que se suscribió con los paramilitares, y el resultado hubiera sido mucho mejor. Pero como no se hizo, entonces del año 2003 al año 2006 funcionó en el ministerio con un modelo asistencialista, un modelo sin condiciones, un modelo además centralizado en Bogotá que generaba muchos traumas y problemáticas para los desmovilizados. En el año 2006 el presidente, viendo las dificultades que tenía ese modelo, decidió volver a un modelo de alta consejería muy en la presidencia, y ahí nombró al primer alto consejero para la reintegración, el doctor Frank Pearl, hoy que está negociando tanto con las FARC y fue jefe de la misión con el ELN, que la semana pasada nos dio una buena noticia. Dios quiera que el país pueda alcanzar la paz también con el ELN. Y en ese marco se montó un modelo de alta consejería que funcionó del año 2006 al año 2011, un modelo que nos enseñó muchísimo. Creo que hay un avance enorme en materia de educación, de atención psicosocial, de formación vocacional, de reintegración comunitaria, de reconciliación, de contribución a la memoria y las garantías de no repetición de hechos violentos. Cuando el presidente Santos sube al poder, se le otorgan unas facultades extraordinarias, y él, en uso de esas facultades, hizo una evaluación de cuáles deberían ser esas entidades que podían desaparecer o crearse, y tuvo la idea de darle a esto una mayor institucionalidad, porque cuando uno es una alta consejería, mediante un decreto uno se crea, y mediante el mismo decreto uno desaparece. Él, viendo la importancia de esta política, decidió volverlo una agencia en cabeza de la presidencia, pero con responsabilidad y autonomía política, presupuestal y financiera. Eso quiere decir que hoy yo, como director general, respondo por las cosas buenas y las cosas malas que se hagan aquí. Con la alta consejería, quien respondía por los malos manejos o por las malas decisiones era el secretario general de la presidencia, hoy el ministro de la presidencia. Lo que se quiso con ese cambio es darle una mayor fortaleza y poder garantizar una continuidad en el tiempo, mientras esto sea necesario, para que las personas en proceso de reintegración tengan una institucionalidad a su servicio
y que pueda ayudar a encontrar soluciones a los desafíos que implica el desarmarse, el desmovilizarse y sobre todo el reintegrarse en un país en conflicto. Bueno, ok. Como no quiere que le diga doctor, bueno, le puedo decir colega, porque igual somos colegas. Claro que sí. Bueno, ok. Yo tengo entendido, seguramente estaré equivocado, pero eso es lo que creo, que las políticas públicas se hacen para las personas y no para las entidades. ¿Eso es claro? Sí, señor. En este orden de ideas, la pregunta es, ¿por qué en el diseño y la formulación de estas políticas públicas para los reintegrados no se ha tenido en cuenta a la población combatiente? Bueno, yo respeto mucho las apreciaciones. Lo que puedo decirte con datos y con hechos es que desde que empezó el modelo en el año 2007 de alta consejería y luego de agencia, para nosotros una premisa fundamental es no creernos que nuestra situación es la situación de las personas en proceso de reintegración. En ese marco quiero contarte que de la mano, por ejemplo, con la MAP-OEA, diseñamos muchos mecanismos para ir encontrando con grupos focales, con conversaciones a profundidad, insumos que las personas en proceso de reintegración a lo largo de estos últimos 10 años han venido potenciando esto. Pero además quiero decirte que yo personalmente tuve la misión de generar todo el proceso de adecuación política de la reintegración en el año 2010. Fuimos a todo el territorio, entrevistamos a más de 400 personas en unos modelos de planeación participativa en donde los participantes del proceso de reintegración tuvieron un rol protagónico y central en definir qué había funcionado, qué no había funcionado y dónde habían habido abusos para tomar todos los correctivos para asegurar que esta política pública pueda funcionar. Durante el mandato de Alejandro Eder puedo dar fe que él hizo un ejercicio muy importante en acompañar a las personas en proceso de reintegración. En cada visita que le hacía al territorio en Bogotá, conversaba y permitía que los desmovilizados y las personas en proceso de reintegración pudieran dar los insumos. Yo cuando retorné, primero hice un ejercicio de planeación nuevamente, un poco para saber si la planeación que habíamos hecho en el 2010 todavía seguía siendo pertinente, y ahí también convocamos a personas en proceso de reintegración para que nos dieran sus ideas. Pero además mi compromiso como director general es estar en permanente contacto con las personas en proceso de reintegración, oír sus expectativas, oír sus deseos, oír cuáles son los desafíos que se tienen, para que ojalá desde las posibilidades, desde el marco normativo, desde las funciones y competencias, desde la agencia podamos tratar de resolver esas situaciones que muchas veces son complejas, que muchas veces están nadando en contra de la corriente. En algunas ocasiones podemos tomar iniciativas y correctivos, en otras simplemente exceden nuestra capacidad, y eso es importante que los oyentes, que los televidentes lo sepan. Este no pretende ser un modelo perfecto, este pretende ser un modelo lo más pertinente para las limitantes de la oferta pública que tenemos. Es así que no podemos resolver todo, pero creo que hemos sido un pilar para apalancar transformaciones en familias y en comunidades. Bueno, muy bien. Colega, se debe hacer claridad sobre una persona desmovilizada, una persona en proceso de reintegración y una persona culminada. Excelente. La pregunta es, a partir del mandato del presidente Uribe, ¿usted podría darnos una cifra de cuántas personas han pasado por este proceso y cuántos hay activos en la actualidad? Perfecto. Muchas gracias nuevamente, querido colega, por esa pregunta, porque me permite enfatizar, uno, que nosotros no hacemos desde la agencia ni el desarme ni la desmovilización. Una persona es desmovilizada cuando pasa por el proceso de desarme y desmovilización, y ahí puede recibir un certificado que lo acredita como una persona que abandonó un grupo armado ilegal. En el caso de Colombia, desde el 2003 a la fecha, solo podrían ser desmovilizados las personas que se desmovilizaron en el marco del proceso de paz o de forma individual del año 2003 al año 2006 de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. 2. Las personas que se desmovilizaron individual o colectivamente de las FARC y el ELN. Nosotros solo podemos atender esos tres grupos y en este momento solamente podríamos recibir personas desmovilizadas de las FARC y el ELN.
¿Cuántas personas se han desmovilizado desde el año 2003 a la fecha? Más o menos 59.000 personas. De ellas, el 84%, alrededor de 49.000, ingresaron de forma voluntaria a la política de reintegración. Hay que decirlo, esta no es una política obligatoria, esta es una política voluntaria. Y esta política depende mucho de la capacidad, del compromiso de cambio que tengan los individuos. Cómo quieren ellos cambiar sus vidas y cómo quieren aprovechar la herramienta de la educación o la formación para el trabajo o la estabilización familiar para construir un proyecto de vida de ellos, porque en la agencia no nos apropiamos del proyecto de vida de la persona en proceso de reintegración. ¿Cuántas personas ingresaron? 49.000. De ellas, ¿cuántas personas han culminado? Más o menos 13.000 personas. ¿Y cuántas personas estamos atendiendo hoy en el proceso de reintegración? Alrededor de unas 22.000 a 24.000 personas mensualmente. Bueno, doctor, ok, vamos a cambiar un poquito así como de tema. Evidentemente la agencia colombiana es muy diferente a lo que fue la Alta Consejería y el PRBC. Tengo entendido que esta Alta Consejería, en esta agencia hay 8 dimensiones. ¿Usted podría explicarme cuáles son las dimensiones, por favor? Bueno, tenemos una dimensión personal donde está todo el enfoque de estabilización, donde está todo el componente de atención psicosocial que permite gestionar esas afectaciones que una persona pudo tener por haber estado expuesto en promedio durante 15 años a la guerra. Además de las 49.000 personas que hemos recibido, el 46% dicen haber sido reclutados como menores de edad. Entonces ahí hay un tránsito que tenemos que apoyar sin pensar y sin siquiera sugerir que los desmovilizados están locos. Simplemente es cómo poderlos acompañar en ese tránsito que no siempre es fácil de volver a su familia, volver a su comunidad, de volver a un empleo. Y ahí entonces hay un acompañamiento en la dimensión personal. Nuestra segunda dimensión es lo familiar, en donde queremos acompañar a las familias de las personas en proceso de reintegración. Este es un modelo más tardío en el modelo, es un modelo que empezamos a desarrollar en el año 2012 y que venimos cada vez profundizando y siendo cada vez más ambiciosos en el enfoque de familia, cómo lograr que las familias sean un entorno de protección y no un entorno de expulsión hacia la violencia. Desafortunadamente usted sabe, Jeffer, que muchas veces muchos hombres y mujeres que se fueron a la guerra se fueron porque su familia no era un entorno de protección, había violación, sí, había abuso, había violencia, había trabajo infantil. Y bueno, los muchachos buscan también un refugio y una protección en los grupos armados ilegales. Está todo el componente de habitabilidad, donde la casa, la vivienda es fundamental, y ahí hemos venido trabajando con algunos desafíos todavía en cómo lograr generar que las viviendas y los lugares donde habitan los desmovilizados sean unos lugares dignos para que ellos se puedan desempeñar como ciudadanos. Ahí pues el enfoque ha sido cómo abrir espacios, por ejemplo, con el sistema financiero para poder lograr acceso a créditos para que las personas en proceso de reintegración adquieran su casa. También gestionamos con un éxito relativamente bajo el acceso a vivienda gratis de esta población. Fue un ejercicio que hicimos, pero desafortunadamente por decisiones de orden más política que técnica se decidió que esta no era una población priorizada. Tenemos toda la dimensión de seguridad, donde las condiciones de seguridad para estas personas, para hombres y mujeres que han dejado las armas, tiene que ser una premisa para el gobierno, para el Estado, para la sociedad. Nada más injusto que una persona que ha dejado las armas resulte muerta por su condición de desmovilizado. Y ahí tenemos todos unos esquemas para poder brindar la atención en casos de riesgo y en el caso que sea valorado como extraordinario o extremo, poder implementar unas medidas para garantizar la vida, la seguridad, la honra y la integridad de estas personas. Tenemos una dimensión ciudadana en donde queremos, desde componentes de la ciudadanía, esa ciudadanía responsable, activa, comprometida con la sociedad, con lo público, con la reconciliación, poder dar unas herramientas para que estos ciudadanos puedan ser buenos ciudadanos, para que desde el desmovilizado se empiecen a cambiar muchas cosas de la ciudadanía colombiana que realmente son perversos. Por ejemplo, cómo hacemos las colas,
como esperamos un bus para tomar un bus de Transmilenio y cómo nos importa poco que adelante haya un niño o un adulto o una señora embarazada, todos queremos entrar. Ahí creo que hay un ejercicio de violencia y creo que la violencia en este país se empieza a transformar desde las conductas individuales. En la dimensión de ciudadanía también de forma tímida pero importante está todo el enfoque de participación política. Hay que decirlo, desafortunadamente el modelo que hemos venido implementando en los últimos 13 años no consideró lo político tan importante y tan central como los modelos de los 90. Yo creo que ese es un gran desafío que tiene la política de reintegración. Yo creo que lo político, sobre todo para las personas que quieren y están comprometidas en transformar este país, que son muchos y muchas desmovilizados y personas en proceso de reintegración, es importante abrir esos espacios. Tendríamos la dimensión entonces personal, familia, habitabilidad, seguridad, ciudadanía. Carajo, y olvidé las otras dos, creo que voy 1, 2, 3, 4, 5, se me están pasando otras 3 que son muy importantes, que no me acuerdo. ¿Será que puedo mirar rápidamente? Bueno, no importa, sin embargo, esto me da pie para hacer otra pregunta sobre eso. Si bien la dimensión ciudadana habla un poco de política. Faltó lo productivo, Okay. en donde pues afortunadamente 26.000 personas hoy están ocupadas. Le puedo decir al país que los desmovilizados no son una carga para la sociedad. Los desmovilizados están contribuyendo con su esfuerzo personal para apalancar y transformar de forma decidida los territorios. Y creo que eso es un tema que tenemos que resaltar. Los desmovilizados no son una carga para la sociedad. Bien. Los desmovilizados están resolviendo ellos situaciones muy complejas en los territorios y situaciones muy complejas para ellos y para sus familias, desde la legalidad. Okay. Retomo la pregunta que le iba a hacer. Si bien es cierto, la dimensión ciudadana habla un poco de política, y yo diría que el 45%, un poco menos, de la población combatiente son de guerrilla, FARC-ELN, de manera individual, y ellos tienen un tinte político mucho más marcado que los de las autodefensas. ¿Por qué no se incluyó en esta dimensión de la dimensión política de manera directa? Mire, yo creo que ese fue también un enfoque de la misma negociación con el paramilitarismo, donde se buscó un mecanismo en que la participación política no fuera importante. Y hoy le puedo decir que tanto para las autodefensas como para los grupos de guerrilla que se han desmovilizado, creo que el componente político es fundamental de desarrollar y potenciar. Porque creo que el desmovilizado no hay que olvidar que combatió, que entregó su vida para transformar y generar profundizaciones y mejoramientos en la democracia colombiana. Y quitarles esa posibilidad de compartir y debatir en lo político resulta inocuo e ingenuo. Yo creo que hoy un desafío grande para la agencia es potenciar toda esa capacidad política que ojalá los acuerdos con las FARC y el ELN nos permitan desarrollar. Bueno, hablando de FARC y ELN, una pregunta concreta. ¿Se ha tenido en cuenta los actuales procesos para guiar el proceso que lleva el gobierno nacional en La Habana con la FARC y el que posiblemente van a iniciar con el ELN? Mire, yo le puedo asegurar que uno de los grandes aprendizajes que tiene el gobierno colombiano es que los errores que cometimos en el pasado pueden ser los errores del futuro. En ese marco, la negociación y los negociadores que el gobierno ha delegado han tenido la posibilidad de entender cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso, pero cuáles son las lecciones aprendidas de los procesos de los 90, cuáles son las lecciones aprendidas, por ejemplo, del proceso de las guerrillas liberales de los 50, en qué nos equivocamos como sociedad. Yo creo que lo más importante, Miquel, bueno, vamos a una pausa para comerciales y en segundo regresamos. Yo podría decir que un poco más del 60% de la población combatiente es de extracción campesina. En este orden de ideas también podría decir que la gente no ha tenido pues, un estudio muy avanzado. ¿Usted nos podría decir con exactitud en este momento cuántas personas hay estudiando una carrera profesional? Bueno, gracias, querido colega, Jeffer, querido.
Había olvidado dos dimensiones muy importantes y le pido disculpas a los oyentes y a la televidencia. La dimensión educativa, donde puedo decirle que un 75% de la gente llegó como analfabeta funcional y hoy, afortunadamente, producto del esfuerzo y su capacidad, del 82% de la población no es analfabeta. Usted me hace una pregunta de personas estudiando la universidad. Sí, señor. Yo quiero contarle antes que 22.000 personas han aprobado la básica primaria. Más de 14.000 hoy son bachilleres. Hoy 2.812 personas están estudiando educación superior. Eso incluye la universidad, lo técnico y lo tecnológico. Y hoy tenemos a más o menos 482 compañeras y compañeros que son profesionales. Y por último, olvidé la dimensión en salud. Como les dije al principio, todo el componente de salud, el autocuidado, todos los enfoques de prevención resultan siendo fundamentales para esta población. Una población en condición de vulnerabilidad que el 86% está cubierta por el sistema de salud. Afortunadamente puedo decirle hoy con orgullo a los colombianos que más o menos un 40% de la población que ingresó a la política de reintegración está en el contributivo. Otro indicador más, que los desmovilizados no son el origen del problema de Colombia, son una solución. Ok, perfecto. Bueno, colega, por experiencia lo digo, cuando un excombatiente tiene un trabajo estable, las ideas bélicas creo que pasan en un segundo plano. En esta medida, podría decir con exactitud cuántas personas están vinculadas laboralmente con la agencia colombiana y qué se requiere para que se dé esta posibilidad. Bueno, muy buena pregunta, porque eso me permite contar en lo productivo que han hecho. 26.000 personas que en el pasado estuvieron en un grupo armado, hoy están ocupadas. Gran desafío, el 72%, querido colega, están en la informalidad. Y un 27%, 28% está en la formalidad. De esos la agencia contribuye. Hoy la agencia tiene contratado alrededor de 59 personas en proceso de reintegración o que han culminado como promotores de reintegración. ¿Y ellos qué hacen? Acompañan al desmovilizado recién llegado, al desmovilizado que está dudando, para demostrarle que sí es posible el camino de la reconciliación y de la reintegración. Acompañar las dudas normales que tiene cualquier persona en un cambio de vida. Y ahí creo que los promotores han sido unos héroes silenciosos, como los reintegradores, para acompañar este proceso de tránsito a la civilidad de miles y miles de colombianos. A ellos mi solidaridad, mi compromiso y mi mayor aplauso y reconocimiento, porque tanto con los reintegradores como con los promotores hemos venido construyendo de la mano de las personas en proceso de reintegración esta oportunidad como una oportunidad posible para el país. Bueno, doctor, tengo una duda o tengo una inquietud. Si hacemos un análisis comparativo entre los 50 y un poco mil de combatientes que hay en la actualidad y los 50 que usted dice que están vinculados laboralmente con la agencia, me parece que es una cifra muy reducida, ¿no? Claro, es muy reducida porque es que ahí no están todos los que están trabajando. Afortunadamente, la gente hoy ha encontrado, por ejemplo, en 650 empresas vinculadas a la Agencia Colombiana para la Reintegración, es decir, que la agencia las llamó. Estamos generando más o menos entre 1.200 y 1.600 empleos. Pero adicionalmente hay que decir que la pequeña y la mediana industria está generando más de 8.000 empleos para personas en proceso de reintegración sin saber que está contratando a desmovilizados. Entonces quiero contarte, mi querido amigo Jeffrey, que esos 59 contribuyen a un número de más o menos 9.500 participantes del proceso de reintegración que hoy tienen un empleo formal. Ok, colega, para ir cerrando un poco esta entrevista, vamos a hablar de un tema un poco álgido para ciertos sectores de la población, y hago referencia a la población combatiente que vienen de autodefensas. Evidentemente, sedición y conflicto parentil son dos delitos totalmente diferentes. Y dicho esto, pues me atrevo a decir que muchos de los combatientes en este momento están con problemas jurídicos graves.
porque la Corte dijo que a ellos no tenían por qué tratarlos como se trataban a la FARC. Entonces, creo que para eso se creó una ley llamada 1424. ¿Usted podría explicarnos cuál fue la razón para crear esta ley y cuáles son los beneficios que estas personas recibieron? Bueno, aquí tengo que mirar a los ojos a la Cámara y tratar de mirarle los ojos a los desmovilizados. Para mí, una de las grandes preocupaciones como director general son los impactos negativos que genera la 1424. En el año 2007, para ser más preciso, la Corte Suprema de Justicia y en el año 2010 la Corte Constitucional establecieron que el modelo de negociación con los paramilitares no podía considerar al paramilitarismo inmerso en delitos políticos, que no eran insurgentes políticos, que ellos eran delincuentes comunes. Y esto empezó a generar unas implicaciones jurídicas de magna dimensión. Desafortunadamente, en el año 2010, cuando creamos como solución la ley 1424, se nos olvidó que no solamente era el tema de la cárcel lo importante, sino también las inhabilidades, las condenas, las multas y todo lo que eso podía implicar. Hoy, con desfortuna, debo decir que más de 6.000 personas han sido condenadas. 2.000 personas han tenido sus casos prescritos, es decir, que se han cerrado y hoy no tienen antecedentes judiciales. Pero esas 6.000 personas que hoy tienen condena no pueden trabajar con el sector público, porque el artículo 122 de la Constitución establece que una persona condenada no puede contratar con el Estado. Yo entiendo que si yo cometo un delito en el ejercicio de la función pública, yo no puedo volver a contratar con el Estado ni puedo volver a ejercer un cargo público. Para mí eso es normal y lo acepto. Pero lo que me parece inaceptable es que una persona que dejó las armas, que vino, que confió en la sociedad y en el Estado, hoy no pueda trabajar con el Estado. Además, en muchas de las zonas donde viven las personas en proceso de reintegración, ¿quién es el único que genera empleo? El Estado. En el Guaviare, en el Guainía, en el Bichar. ¿Quién es el máximo empleador? El Estado. Si el Estado no asume la función de emplear a las personas en proceso de reintegración, difícilmente podemos generar entornos de reconciliación y garantías de no repetición. Yo, mirando a la Cámara, mirándole a los ojos a los desmovilizados que en muchos lugares de Colombia me han conocido y me han visto, les digo que yo estoy comprometido para mover cielo y tierra y generar una conciencia en lo público, en los funcionarios públicos, tanto del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, frente a los efectos nocivos que están generando estas condenas, estas inhabilidades, estas multas, y particularmente la imposibilidad para muchos de estos colombianos y colombianas de ejercer su profesión, para lo que en los últimos 13 años le pusieron mucho empeño y mucha dedicación. Ojalá podamos encontrar en el marco de lo que viene una alternativa que resuelva este drama humano que sienten las personas que se desmovilizaron de las Autodefensas Unidas de Colombia. Todo mi compromiso, toda mi solidaridad, y estamos buscando desde la institucionalidad, desde el camino democrático, una conciencia que nos permita mover estas barreras que hoy tenemos. Y hago una invitación a los desmovilizados que de forma democrática, respetuosa de la democracia, de las instituciones, nos ayuden a generar esta conciencia, mostrando esta historia que ustedes, muchos de ustedes han padecido perdiendo un empleo, perdiendo una beca, perdiendo la capacidad de buscar sustento para sus familias. Quiero decirles que yo estoy comprometido, que me duele en el alma lo que pasa con esta población y que ojalá podamos muy rápidamente encontrar una solución definitiva a esta problemática. Bueno, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Pero antes de acabar con este programa, por favor, un mensaje a la población civil que no ve con buenos ojos a los combatientes a nivel del territorio colombiano. Insisto, yo creo que el gran desafío de la sociedad es romper con el estigma. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes, los que no hemos nunca portado un fusil ni hemos tenido que estar en armas, que somos unos privilegiados, que no nos tocó vivir las circunstancias de muchos colombianos y colombianas que por muchos factores les tocó empuñar un fusil. Ojalá eso no pase en el futuro.
Ojalá todos sepamos que esta no es una historia de buenos y malos, de blancos o negros. Esta es una historia donde Colombia tiene que hacer las paces con un pasado violento, con la inequidad, con la exclusión, con la falta de oportunidades para amplios sectores de la sociedad, que han sido el caldo de cultivo de nuestra violencia. En ese marco, pido que entiendan que acá hay un proceso serio, que estas personas están comprometidas con la civilidad, con la profundización de los valores democráticos y la democracia colombiana y que han contribuido, que nuestra responsabilidad es dar una segunda oportunidad. Bueno, querido colega, de verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos dio. Muy seguramente las personas quedaron un poco más conformes con todo este proceso, porque evidentemente estaban desinformados. Y qué bueno que haya personas como usted que les explique cómo ha sido la situación a nivel del territorio colombiano. Permítame despedirme de usted de manera como se lo merece. Bueno, y entonces muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuve con ustedes, tu amigo de siempre, Jefferson Perea, y hasta una nueva emisión. Chao, chao. Les recuerdo, nos pueden ver en nuestra página web www.teleafro.com y hasta una nueva emisión. Muchas gracias. También por haber permitido a Petronio Álvaro, primero el peatón, la bicicleta, el transporte masivo.